De nuevo, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera emisión de Imagen Informativa. En el resumen de noticias, en Ramos Arizpe, Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a enfrentar la violencia y el delito atendiendo las causas que originan estos flagelos, en particular dando apoyo a los jóvenes del país. Al encabezar la celebración por el centenario de la promulgación del Plan de Guadalupe, el mandatario subrayó que con unidad se enfrentará a la violencia. Trabajando unidos por un México en paz, atendiendo tanto los efectos de la violencia y el delito como sus causas estructurales. Sumaremos esfuerzos para fraternidad para todos, abriremos oportunidades que exigen y merecen nuestros jóvenes para escribir su propia historia de éxito. Como lo decíamos, en Guerrero fue asesinado el comandante comunitario Guadalupe Quiñones Carvajal, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero. Al enterarse de este crimen, elementos de la policía comunitaria detuvieron al director de la Policía Municipal de Tierra Colorada, a Óscar Ulises Valles, también a 8 policías preventivos. Todo ello porque consideraron que encubrían a miembros del crimen organizado. En otros temas, se prevé que en mayo próximo un juzgado federal dictará sentencia en el caso de los generales Tomás Ángeles Daguajare, Ricardo Escorcia, Roberto Dagüe y Rubén Pérez, acusados de proteger al cártel de los Beltrán Leiva. Aun cuando el plazo judicial vence en los primeros días de mayo, el juzgado no está obligado a agotar el plazo de ley, con que cuenta, por lo que existe la posibilidad de que emita sentencia a mediados del mes de abril. La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que la dependencia a su cargo trabaja con las secretarías de Gobernación y con Relaciones Exteriores para evitar que las alertas rojas sobre inseguridad afecten de manera indiscriminada los destinos turísticos del país. Estamos trabajando de acuerdo y bajo el liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación para tener acercamiento con las autoridades de Estados Unidos que conozcan esta realidad y estén familiarizados y sensibilizados con lo que sucede en nuestro país. Y que cuando se nos comunica que se estima necesario emitir alguna alerta, esta alerta sea lo menos genérica posible y se circunscriba a el territorio geográfico específico donde se presentan los incidentes. Y es una estrategia que estamos seguros va a dar fruto, que nos va a permitir que nuestros destinos sigan gozando de ese prestigio internacional y sigan atrayendo cada vez mayor flujo de turistas. Una acción coordinada, una acción cotidiana, pero sobre todo una acción integral que nos permita mostrarle al mundo todo lo que es México y todas las cosas positivas que pasan en nuestro país. De gira por Yucatán, detalló que el objetivo general de la estrategia es, en primera instancia, sensibilizar a Estados Unidos para que conozcan la realidad de México como una nación moderna y con una gran diversidad cultural, con riquezas naturales, para así evitar que la emisión de alertas rojas sobre inseguridad afecte los destinos turísticos del país. Y gracias a las lluvias de las últimas horas y al trabajo, por supuesto, de brigadistas, solo queda un incendio forestal activo en San Luis Potosí, en el municipio de Lagunillas, donde se reporta 80% de avance en el combate del siniestro. Juan José Guerra But, secretario de Medio Ambiente, pidió esperar un poco antes de anunciar el fin de la emergencia en la entidad. Lamentablemente, el fuego y el viento no tienen palabra de honor, y si en un momento dado se está controlando, si la lluvia no es suficiente y si empieza a soplar el viento como ha estado soplando, pues lamentablemente en una ladera de esta naturaleza es muy difícil poderlo controlar. Reveló que hasta el momento se han presentado 12 denuncias penales contra quien resulte responsable por provocar estos incendios forestales. El gobierno de San Luis Potosí reportó la captura de 2 personas acusadas de provocar intencionalmente los incendios en el municipio de Santa Catarina. El secretario técnico del gabinete estatal, José Guadalupe Torres Armenta, informó además que los incendios consumieron 10,000 hectáreas en la entidad. En tanto, Marta Alicia Purata Velarde, representante de San Luis Potosí en el Distrito Federal, calificó la catástrofe como la peor en los últimos años. Todas las han estado apoyándonos, hemos recibido
mucha ayuda en especie, que en este momento estamos cubiertos afortunadamente. Queremos ser muy honestos, agradecer a la población, tanto del Estado como de la República, que nos ha apoyado, porque tenemos ya en especie cubiertos nuestras necesidades al momento. Y bueno, al respecto, con este asunto de los incendios forestales, el director de Desarrollo Forestal de Oaxaca, Félix Piñeiro Márquez, admitió la recurrencia de estos en localidades que mantienen conflictos por límites de tierra de tipo agrario, asentados en las regiones de la Sierra Sur y Mixteca. Agregó que la incidencia de siniestro en los linderos de esas comunidades que se disputan terrenos da elementos para considerar que son provocados. Con el objetivo de evitar que se presenten emergencias como la derivada en el caso de San Luis Potosí y otras entidades del país, el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, en conjunto con otros organismos públicos, acordaron mejorar los sistemas de coordinación para ofrecer una mejor respuesta. Lo que se busca es contar con mejor información para combatir los siniestros y evitar que se expandan sin control, según explicó Enrique Guevara Ortiz, director general de Senapred. Tuvimos una reunión, por ejemplo, con el Servicio Meteorológico, con la Comisión Nacional de la Biodiversidad, el Senapred, la Comisión Nacional Forestal, para ver justamente cómo compartimos la información que cada uno de nosotros genera, integrarla, homologarla, y a partir de esa información se podrán tomar las mejores decisiones. En otros temas, el censo de maestros que realizará el INEGI va a costar 500 millones de pesos, según informó el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, aunque la SEP tiene tan solo 150 millones presupuestados para este fin. Choaifet garantizó que se realizará y que los resultados preliminares estarán listos en el mes de diciembre. El censo forma parte de la reforma educativa y busca tener una cifra exacta de cuáles son los docentes que están agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y hablando de maestros, pero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores allá en Guerrero, bloquearon nuevamente calles en Chilpancingo para presionar a los diputados locales para que aprueben el decreto del Ejecutivo que plantea la creación del Instituto de Evaluación de los Maestros. Durante los acuerdos logrados el domingo pasado, los maestros se comprometieron a no realizar movilizaciones. Sin embargo, intentan presionar para seguir con sus exigencias de que cumplan sus demandas. Habían retirado el bloqueo, habían salido de Palacio de Gobierno, habían retirado el bloqueo el pasado viernes en la noche de la autopista del Sol, pero seguían manifestando que el paro laboral continuaría hasta que no fueran atendidas las exigencias, según ellos, a pesar todo eso de que se les premió todas sus movilizaciones y sus plantones con el pago íntegro de sus salarios. Profesores también, pero en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, bloquearon los centros comerciales de la capital oaxaqueña y también de los municipios conurbados. Con ello se dijeron, manifestaban un rechazo a la reforma laboral y educativa. Por otro lado, el exsecretario general de la sección 22 del CENTE, Asael Santiago Chepi, inició su precampaña por la candidatura a una diputación local a través de la coalición de PAN, PRD y PT. En un comunicado de prensa, Santiago Chepi se presentó como promotor y hasta defensor del derecho, dijo, a la educación pública. En fin, y este martes se registraron 2 sismos con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. No se reportaron víctimas ni pérdidas materiales. El primer movimiento ocurrió a las 7 de la mañana con 4 minutos, con una intensidad de 5.6 grados en la escala de Richter, mientras que el segundo fue de 5.4 grados a las 7 de la mañana con 12 minutos. El temblor se sintió en los estados de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y también en la Ciudad de México. El vocero del Aeropuerto Internacional de la capital, Jorge Andrés Gómez, informó que por estos sismos solo un vuelo de Aeroméxico procedente de San Francisco, California, resultó afectado. Aclaró que por temas de seguridad no se le permitió aterrizar a esta aeronave hasta que pasara los minutos de este sismo, pero luego concretó sin ningún problema su llegada. Y en las imágenes internacionales, el primer y único viaje que el Papa Francisco tiene programado realizar hasta el momento es a Río de Janeiro, en Brasil. Esto para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará del 23 al 28 de julio próximo. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, no quiso anunciar o confirmar otros viajes al ser cuestionado sobre una eventual salida
hacia Argentina y a otros países sudamericanos en el mes de diciembre. Incluso indicó que por el momento no cuentan siquiera con el programa del viaje papal a Río de Janeiro, aunque este viaje a Brasil sí está confirmado. Y Estados Unidos alertó al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez de un presunto plan para asesinarlo en 2002, semanas después del golpe de Estado de abril de ese año, que lo quitó del poder por 48 horas. Esto lo reveló el ex responsable para América Latina del Departamento de Estado, Otto Reich. El también ex embajador en Venezuela reiteró su negativa de que Washington estuviera detrás de la muerte por cáncer de Hugo Chávez. Esta muerte que se produjo el 5 de marzo pasado, tal y como lo afirma el presidente encargado Nicolás Maduro. Así lo expresó en un artículo divulgado en el sitio web de la organización Foro Américas. Y en más temas del gobierno estadounidense, ahí ese país ha tomado muy seriamente las múltiples amenazas de Corea del Norte de una respuesta armada a las maniobras conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos y a las sanciones de la ONU tras el ensayo nuclear norcoreano del mes pasado. El portavoz del Pentágono, George Little, dijo que hay preocupación por cualquier tipo de amenaza lanzada por los norcoreanos, y es que Corea del Norte puso a su ejército listo para el combate y ordenó a las unidades de misiles estratégicos que estén preparadas para posibles disparos contra Estados Unidos y las islas de Hawái y Guam en el Pacífico. Esto en respuesta a los vuelos, dicen, de entrenamiento de los bombarderos estadounidenses en Corea del Sur.